3. Buenas tardes, profesor. Hoy vamos a presentar sobre un ordenador automático. Buenas tardes, profesor. Para poner en contexto, nosotros hemos escogido Euroglass. Euroglass es una empresa la cual se encarga de distribuir y fabricar vidrio. En esta hemos observado que necesita una automatización casi que inmediata en una parte de su proceso que actualmente es realizada de manera manual. Específicamente en esta se apilan láminas de vidrio encima de otra. La problemática que nosotros hemos identificado es que al momento de que nosotros hemos recopilado datos, hemos notado que al realizar dicha tarea de manera manual, ocurren muchísimos fallos humanos, como por ejemplo romper o trizar dichas láminas de vidrio. Además de que el tiempo de realizar dicha tarea es demasiado grande. Voy a presentar nuestros objetivos y las preguntas de investigación. Partiendo por los objetivos, nuestro primer objetivo es que vamos a automatizar el apilado de láminas de vidrio mediante un brazo robótico que cuenta con ventosas. Estas ventosas están hechas para reducir errores humanos, de lo que he mencionado previamente, de roturas, y junto a esto los tiempos de operación. Gracias a esto, esto nos permite obtener un proceso muchísimo más seguro y consistente que el método manual previamente dicho. Como segundo objetivo, tenemos que hemos aplicado conceptos matemáticos físicos, como por ejemplo la presión diferencial, densidad, peso, funciones y vectores para calcular la fuerza de succión adecuada y definir como tal, con mucha precisión, los movimientos del brazo. Con esto garantizamos que la operación sea mucho más estable y que esté dentro de los límites seguros del material, que en este caso es el vidrio. Como tercer objetivo tenemos aumentar la eficiencia del proceso productivo mediante los ciclos automáticos que hará dicho brazo, continuos, rápidos y repetibles, reduciendo así las pausas y esfuerzos físicos del personal. Esto hará un flujo más ordenado y un mejor rendimiento a nivel global. Y ya por último, como cuarto objetivo, tenemos que integraremos conocimientos de distintas asignaturas para desarrollar una solución técnica aplicable en contextos reales de industria y además fortalecer el uso de modelos matemáticos como herramientas fundamentales en la ingeniería y la automatización. Pasando con las preguntas, las cuales leeré textualmente. Partiendo con la pregunta 1, ¿qué fórmula matemática se utiliza para medir la presión de absorción de las ventosas? 2. ¿Cuáles son las acciones del brazo robótico luego de que llegue a la altura máxima aplicada? 3. ¿Cómo se ve afectada la eficiencia de producción después de la integración del brazo robótico a diferencia de antes de su implementación? 4. ¿Cuántos movimientos como mínimo puede llegar a alcanzar este proceso? Y bueno, aquí le presentaremos nuestra metodología de trabajo mediante una carta Gantt. Esta está separada en 4 etapas. La primera etapa es donde se ve el tema de investigación, contextos y las preguntas. La segunda etapa es donde se realizan las preguntas y la carta Gantt. Y después en la etapa 3 se realiza la presentación que usted está viendo actualmente. Como puede ver en la parte inferior se muestra la carga de trabajo, donde está el nombre de cada integrante con su icono que muestra dónde fue clave este participante en cada etapa. En la primera etapa se ve distribuido de manera equitativa, en la segunda igual, y todas estas están separadas de manera semanal, con los días específicos para un mejor orden de la actividad. Bueno, empezando con las preguntas. ¿Qué fórmula matemática se utiliza para medir la presión de absorción de la ventosa? La fórmula matemática que nosotros utilizamos es la fórmula de presión de diferencial, que esta es una diferencia de presiones entre la ambiental y la presión que nosotros ejercemos. ¿Por qué utilizamos esta fórmula? Porque nos dice la realidad de la presión que debe soportar nuestro objeto, que es realmente la lámina de vidrio. Además de eso, podríamos configurar o medir de otra forma cuánto es la tolerancia de nuestro objeto, que es la lámina de vidrio, y poner un ajuste muy adecuado para él. Ahora mi compañero hace la segunda. La segunda pregunta, ¿cuáles son las acciones del brazo robótico luego de que llegue a la altura de aplicación máxima? Primero, dar un poco de contexto, la altura de presión máxima son 10 láminas de vidrio. Lo primero que hará es mediante un sensor
detectar que se encuentran las 10 láminas de vidrio. Después el brazo se detendrá. En la segunda, el brazo va a retornar a su estado inicial y no tomará láminas, aunque haya láminas en el lugar de la conexión. Después se realizará el traslado del pale o cualquier método en el que se vaya a mover los 10 láminas de vidrio del lugar. Y después se hace un reinicio de ciclo cuando ya el sensor detecta que no hay nada. Cuando ya hay espacio para que vuelvan a haber 10 láminas de vidrio, el ciclo será infinitamente. Ahora con la tercera pregunta, ¿cómo se ve la eficiencia afectada a diferencia de ahora con nuestra propuesta a antes? Con nuestra propuesta, la eficiencia se vería afectada, que sería mucho más rápida y precisa, ya que sería constante. También una operación continua, ya que los trabajadores de por sí tienen que descansar o se demoran en ciertos pasos o incluso hacen pasos extra. La seguridad es consistente, ya que no hay alguien que se deba ver afectado, no hay algo que se deba cortar como tal. La reducción de esfuerzo físico es 100%, ya que se elimina en esta área lo manual por un robot que automatiza este flujo de apilado de láminas. Y bueno, para la pregunta 4 es la cantidad de movimientos mínimos. El brazo cuenta con 6 movimientos mínimos por recorrido, lo que para el lote completo aumenta un 60 a 60 movimientos, además de contener 24 movimientos únicos. Todo esto se ve como desplazamiento, lo que se puede representar como vectores. Y aquí tenemos el producto final, que es básicamente un dibujo en AutoCAD. En la primera imagen podemos observar que está el robot ya implementado, como si estuviera recogiendo láminas y dejándolas. En el que está abajo se puede observar un robot ya en la vida real, que sería como la que estamos intentando llegar, para que el proceso se vea ya implementado. Colocamos esas imágenes y después tenemos la imagen más grande. Es básicamente una imagen con medidas de robot, de la base a su primer doblez y de eso a la altura y otras medidas más como se ve en la imagen. Bueno, para nosotros sacar los cálculos de nuestro robot y tomar proporciones y su fuerza, utilizamos ciertas nociones matemáticas. Acá las nociones matemáticas, como la densidad, que es básicamente la masa sobre volumen, la utilizamos para dimensionar nuestro vidrio. Y también utilizamos el peso, que es masa por gravedad. Esta se utilizó para saber cuánta fuerza ejercía por sí misma la lámina. La presión diferencial es una fórmula que es de la más importante, ya que nos dice cuánta presión debe soportar o está soportando realmente nuestra lámina de vidrio. Esto con el peso y con la densidad que anteriormente sacamos. Las funciones acá las utilizamos para ver la eficiencia como tal, de cuántos pales hemos sacado, cuál es la probabilidad de que se rompa cierto vidrio con manual o de manera con el brazo robótico. También utilizamos vectores, que los vectores son las direcciones que toma el brazo para moverse. Como conclusión, en la implementación de este brazo robótico es una gran aporte a la empresa, ya que se reduce riesgo, aumenta la velocidad, la eficiencia. Básicamente no hay punto malo en esto, en esta implementación del brazo robótico. Este proyecto no solo aporta una mejora tangible en el productivo, sino que también refuerza la importancia de aplicar modelos matemáticos y herramientas de ingeniería en la resolución de problemas reales. Adelante. Y bueno, aquí tenemos el mapa de impacto de asignaturas, donde cada compañero va a hablar un poco de dónde impactó más este proyecto, comenzando por Moreno. Bien, en lo personal, me pasaría un poco más al lado práctico, que sería el caso y el uso de software para cálculos y simulaciones. Como tal, hemos utilizado esto en distintas áreas de nuestro estudio,
el cual he implementado y hemos implementado con bastante frecuencia. Claudio. Utilizando estas mismas materias o utilizando estas mismas nociones aprendidas en este proyecto, yo veo que es totalmente afecta lateralmente a otras materias como electricidad, ya que utilizamos triángulos, rectángulos y sacar sus proporciones, como también lo hacemos en electricidad directamente. Y bueno, a mí me impactó en el uso de lógica, básicamente, como vemos en la lógica sobre un proyecto, sobre la cantidad de cosas que tenemos que tener en cuenta y cómo puede aplicar eso a las demás asignaturas. Y bueno, aquí tenemos una especie de esquema donde la base es la solución de problemas de álgebra que se ve el semestre pasado, después de funciones y matrices, y después ahí se deriva las asignaturas relacionadas a nuestra especialidad. Ya, para finalizar, perdón, todos estos datos que nosotros hemos entregado, tanto de presión diferencial, peso, densidad, vectores, ejemplo de cómo se aplica un sensor, el ejemplo de la utilización del brazo con ventosas, nosotros la respaldamos con estos links que se ve aquí. Muchas gracias por la atención.